Durante años creí que el salario era la recompensa por mi esfuerzo. Me levantaba temprano, cumplía con mis horarios, soportaba el tráfico, los jefes y las rutinas. Pensaba que trabajar duro era el camino hacia la estabilidad. Que si seguía las reglas, algún día podría disfrutar de la vida. Pero con el tiempo entendí algo que me golpeó como un ladrillo en el pecho: el salario no fue creado para hacerte libre, sino para mantenerte justo donde estás. El sistema es elegante, brillante, incluso. Te da lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para escapar. Te hace sentir seguro, pero dependiente. Cada fin de mes te entrega una pequeña dosis de alivio y al mismo tiempo, una nueva cadena. Es un ciclo tan perfecto que la mayoría ni siquiera lo cuestiona. Trabajas. Cobras. Pagas. Y vuelves a empezar. Año tras año. Década tras década. Hasta que un día te das cuenta de que la vida se te fue esperando el momento ideal para vivirla. Nos enseñaron que el trabajo duro es la virtud máxima, pero nadie nos habló de la inteligencia financiera. Nos enseñaron a obedecer, no a pensar en libertad. Desde pequeños, la escuela nos preparó para ser piezas dentro del engranaje. Aplaudieron nuestra disciplina, pero nunca nuestra rebeldía. Nos enseñaron a escribir currículums, no a construir activos. Y así, la mayoría de las personas pasa su vida atrapada en una ilusión, la de creer que mientras tengan un empleo, todo está bajo control. Pero el salario es una droga suave. Te calma, te da seguridad temporal, y cuando empieza a escasear, ya es demasiado tarde. Estás dentro del juego, firmando contratos, pagando deudas, comprando cosas que no necesitas para impresionar a personas que ni siquiera te importan. La trampa no está en el dinero, sino en la forma en que nos enseñaron a obtenerlo. Porque mientras tú cambias horas por billetes, alguien más usa esos mismos billetes para comprar tu tiempo. Mientras tú trabajas por un cheque, otros hacen que su dinero trabaje por ellos. Y ahí está la gran diferencia entre la libertad y la esclavitud moderna: unos poseen sistemas, los otros solo salarios. Este audiolibro no es una crítica al trabajo. Es una advertencia. Una guía para quienes ya sospechan que hay algo más allá de la rutina, pero no saben por dónde empezar. Porque no importa cuánto ganes, si todo tu ingreso depende de tu presencia, sigues atrapado. La verdadera riqueza no se mide en lo que cobras, sino en lo que eres capaz de generar sin estar presente. Durante las próximas secciones, voy a mostrarte cómo funciona realmente esta trampa, quién la diseñó, cómo opera en tu mente y, sobre todo, cómo puedes escapar de ella sin perderlo todo. No te prometo fórmulas mágicas. Lo que te ofrezco es una nueva forma de ver la realidad, una visión que puede sacudir tus cimientos y liberarte de la jaula invisible que te mantiene repitiendo la misma historia cada mes. Porque si hay algo que debes entender desde ahora, es esto. El sistema no fracasa. Cumple su función a la perfección. El problema es creer que tú naciste para ser parte de él. Bienvenido a la trampa del salario. Prepárate para ver el dinero, el trabajo y tu tiempo con una claridad que pocos se atreven a alcanzar. Una vez que entiendas el juego, nunca volverás a jugarlo igual. Capítulo 1. El ciclo del esclavo moderno. La mayoría de las personas cree que es libre porque puede elegir qué ropa ponerse, qué comida comprar o a qué serie dedicar su tiempo libre. Pero esa libertad es superficial. La verdadera libertad, la de decidir cómo usas tus días, tus horas y tu energía, ha sido reemplazada por una cadena invisible llamada salario. Nos educaron para creer que trabajar por dinero es lo correcto, que el sacrificio constante es sinónimo de dignidad. El que madruga, Dios lo ayuda, hay que trabajar duro para salir adelante, el dinero fácil se va fácil. Frases repetidas por generaciones, instaladas en la mente colectiva para justificar una estructura diseñada para que pocos manden y muchos obedezcan. Desde que nacemos, entramos en una línea de producción. Escuela, universidad, trabajo. Nos enseñan a memorizar, no a pensar. A seguir instrucciones, no a crear sistemas. A competir por un puesto, no a construir oportunidades. Y cuando finalmente logramos conseguir un buen empleo, creemos que alcanzamos la meta. Pero ese es solo el comienzo del ciclo.
El lunes se despierta con alarma. El cuerpo está presente, pero la mente ya cansada. Se trabaja por horas que no regresan, cumpliendo metas que no son propias. A cambio, llega una transferencia electrónica a fin de mes, el salario. Ese pequeño alivio que se siente como un premio, pero que en realidad es la cuerda que sostiene toda la estructura. El dinero entra, y casi al instante, sale. Arriendo, luz, agua, transporte, comida, deuda. El ciclo perfecto del consumo. Y justo cuando parece que hay un respiro, llega el siguiente mes. Otra vez las cuentas, otra vez el trabajo, otra vez el cansancio. Lo más peligroso de este sistema no es la falta de dinero, sino la pérdida de visión. El trabajador promedio no tiene tiempo para pensar, crear o planificar su futuro. Su energía está invertida en sobrevivir. Y mientras más se esfuerza, más se convence de que ese es el único camino posible. Esa es la trampa. El sistema no necesita látigos, solo rutinas. No necesita cárceles, solo deudas. Te da la ilusión de elección, pero todas las opciones conducen al mismo punto, trabajar más para pagar más. El ciclo del esclavo moderno no se mantiene solo por los bancos o las empresas, sino por algo mucho más profundo, la mentalidad del miedo. El miedo a perder el empleo. El miedo a no tener ingresos. El miedo a que te juzguen por fracasar. El miedo a salir del molde. Ese miedo fue cuidadosamente instalado. Porque mientras más miedo tengas, menos cuestionas. Y mientras menos cuestionas, más obedeces. El esclavo moderno no vive encadenado al hierro, sino a las facturas. No teme al amo, sino al despido. No necesita ser vigilado, porque él mismo se castiga cuando se desvía del plan. Cumple, obedece y repite, convencido de que un día será recompensado. Pero ese día nunca llega. El salario se convierte en la zanahoria que nunca se alcanza. Un aumento temporal, un nuevo puesto, un bono que apenas cubre los gastos extra. Pequeñas dosis de esperanza que mantienen la máquina funcionando. Y sin embargo, algo dentro de ti sabe que hay más. Que la vida no puede reducirse a vender tu tiempo por dinero. Que algo no encaja. Esa incomodidad silenciosa, esa voz interna que aparece en los domingos por la noche antes de dormir, cuando piensas. ¿Esto será todo? Esa voz es el principio del despertar. Porque el problema no está en trabajar. Trabajar da propósito, estructura, dignidad. El problema es trabajar sin construir libertad. Invertir toda tu energía en mantener un sistema que no te pertenece. Mientras tú estás en la oficina, otros están diseñando productos que tú comprarás. Mientras tú cumples horarios, otros estudian cómo hacer que gastes lo que ganas. Y mientras tú te preocupas por llegar a fin de mes, otros piensan en cómo generar ingresos incluso mientras duermen. No es casualidad. Es el resultado de siglos de programación. El sistema fue diseñado para que la mayoría viva en el límite, lo suficientemente cómoda para no rebelarse, pero lo bastante presionada para no detenerse a pensar. Pero la verdad es esta, no todos pueden ser libres, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de la libertad. Salir de la trampa exige cuestionar todo lo que te enseñaron. Exige desaprender. Y eso, para muchos, es más aterrador que vivir endeudados. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven esperando el viernes? ¿Cuántas que odian los lunes? ¿Cuántas que sueñan con jubilarse solo para dejar de hacer lo que hacen cada día? Ese es el reflejo más claro de la trampa, cuando el trabajo deja de ser una elección y se convierte en una condena. El sistema ha conseguido algo brillante, que la gente defienda su propia esclavitud. Es lo que hay, al menos tengo trabajo, así es la vida. Frases que suenan a resignación, pero son la voz del condicionamiento. Cuando alguien intenta salir de ese molde, montar un negocio, invertir, tomar riesgos, el resto lo llama loco. Y sin saberlo, actúan como guardianes de la jaula. Romper el ciclo comienza con una decisión, dejar de vivir en piloto automático. Entender que el salario no es malo, pero no puede ser tu única fuente. Que el tiempo no es infinito y que cada hora vendida es una parte de tu vida que nunca volverá.
Los ricos no son ricos solo por cuánto ganan, sino por cómo piensan. Ellos no cambian tiempo por dinero, crean sistemas, delegan, invierten, automatizan. Mientras tú trabajas por un cheque, ellos construyen activos que generan ingresos sin su presencia. Y lo más importante, ellos entienden que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Que la libertad no llega con un número en la cuenta, sino con la capacidad de decir no necesito estar ahí para que el dinero llegue. Si quieres salir de la trampa, el primer paso no es ganar más, sino pensar diferente. Cuestionar lo incuestionable. Preguntarte si lo que haces hoy te acerca o te aleja de la independencia. No basta con desear más dinero, hay que construir una mentalidad que lo atraiga, lo use bien y lo haga crecer. Porque mientras sigas dependiendo de un salario para vivir, otros seguirán decidiendo cuánto vale tu tiempo. Y el tiempo, una vez perdido, no se recupera. El ciclo del esclavo moderno se rompe cuando entiendes que la libertad no se compra, se diseña. Y se diseña con conocimiento, con disciplina, con nuevas fuentes de ingreso y con una mentalidad que no se conforma con sobrevivir. Este es el momento de mirar tu vida como un mapa. Cada gasto, cada hora, cada esfuerzo. ¿Estás construyendo libertad o solo manteniendo el sistema vivo? El primer paso ya lo diste, estás escuchando esto. El siguiente será más difícil, pero también más poderoso, actuar distinto. En el próximo capítulo descubrirás cómo el sistema fue diseñado para mantenerte dormido. Porque la trampa del salario no nació por accidente. Tiene un propósito, una estructura y una puerta de salida que solo unos pocos encuentran. Capítulo 2. La mentira de la estabilidad. Nos dijeron que la estabilidad era lo más importante. Un empleo estable. Un ingreso estable. Una vida estable. Y sin darnos cuenta, construimos nuestra existencia alrededor de esa palabra, como si la estabilidad fuera sinónimo de éxito, cuando en realidad es una de las cadenas más pesadas que puede arrastrar un ser humano. La estabilidad no es libertad. Es el refugio del miedo. Es el punto donde la mayoría deja de crecer, de arriesgar, de cuestionar. Es el disfraz perfecto de la esclavitud moderna, porque se siente cómoda, segura, predecible. Y lo más peligroso es que te hace creer que estás bien, justo antes de descubrir que no avanzaste en absoluto. El sistema te enseñó a temer la incertidumbre. Desde niño te dijeron que debías buscar un empleo seguro, con contrato, vacaciones y jubilación. Pero nadie te explicó que esa seguridad tiene un precio, tu tiempo, tu energía y tu capacidad de soñar. Te enseñaron a aceptar un sueldo a cambio de no pensar. A conformarte con una rutina a cambio de sentirte protegido. A trabajar en algo que no amas, con tal de no sentir el vértigo del cambio. Y así, millones de personas viven toda su vida caminando por un sendero conocido, sin darse cuenta de que ese sendero fue diseñado para mantenerlos en movimiento, pero nunca para dejarlos llegar. Piensa en esto. Si el trabajo fuera tan seguro, ¿por qué tanta gente vive con miedo de perderlo? Si la estabilidad fuera real, ¿por qué la ansiedad aumenta cada fin de mes? ¿Por qué los despidos masivos, las crisis económicas y los reajustes siempre afectan a los mismos? Porque la estabilidad que nos vendieron no existe. Es una ilusión cuidadosamente fabricada para mantener el control. Los ricos no buscan estabilidad. Buscan expansión. No temen a la incertidumbre, la dominan. Mientras el resto busca un suelo firme, ellos aprenden a caminar sobre el vacío. Y ahí está la gran diferencia, los pobres buscan seguridad, los ricos buscan poder. El miedo a perder lo poco que se tiene es lo que mantiene a la mayoría obedeciendo. Por eso el sistema recompensa la conformidad y castiga la rebeldía. Te hace creer que arriesgar es peligroso, pero en realidad, el verdadero peligro es quedarse quieto. Porque mientras tú te aferras a tu trabajo seguro, el mundo sigue cambiando. La tecnología avanza, los modelos de negocio evolucionan, las oportunidades aparecen y desaparecen. Pero tú sigues ahí, haciendo lo mismo, esperando que algo cambie sin mover un solo dedo. La estabilidad es un trato silencioso que firmaste sin leer la letra chica. Te daremos un salario constante, pero a cambio renunciarás a tus sueños. ¿Recuerdas cuando eras niño y querías conquistar el mundo?
¿Cuándo pensabas que podrías crear, viajar, construir algo propio? Ese fuego aún está dentro de ti, solo que lo apagaron a golpes de miedo. Te dijeron que era mejor no arriesgar, que era peligroso fallar, que la seguridad valía más que la libertad. Y así aprendiste a vivir con la cabeza baja, agradeciendo por una jaula bien decorada. Pero la estabilidad no te protege, te adormece. Porque cuando crees que estás seguro, dejas de moverte. Y cuando dejas de moverte, el sistema ya no necesita cadenas. Mira a tu alrededor. Millones de personas pasan años en un empleo que odian, pero no lo dejan porque tienen cuentas que pagar. Otros no se atreven a emprender porque no tienen capital. Y muchos ni siquiera intentan aprender algo nuevo porque ya están grandes para eso. La estabilidad se ha convertido en la excusa perfecta para el estancamiento. El miedo al cambio es el principal obstáculo de la libertad. Porque para cambiar, hay que perder el control. Y el ser humano promedio preferiría seguir infeliz en lo conocido antes que arriesgarse a lo desconocido. El problema no es el trabajo. El problema es creer que el trabajo te pertenece, cuando en realidad tú le perteneces al trabajo. Te paga lo suficiente para mantenerte, pero no lo suficiente para liberarte. Te da una identidad que depende de un puesto, un correo corporativo, un escritorio. Te hace creer que vales por lo que produces, no por lo que eres. Pero cuando pierdes ese empleo, te das cuenta de la verdad. No perdiste un trabajo, perdiste una identidad que nunca fue tuya. Y entonces llega la crisis, la ansiedad, el vacío. Porque todo tu valor estaba atado a un sueldo, a una rutina, a una estructura que podía desaparecer en cualquier momento. La estabilidad no existe fuera de ti. Si tu tranquilidad depende de factores externos, un jefe, una empresa, un cheque, entonces no eres libre. La verdadera estabilidad nace cuando aprendes a generar valor sin depender de nadie más. Cuando entiendes que tu mente, tus habilidades y tu conocimiento son tus verdaderos activos. Salir de la trampa del salario no significa renunciar mañana. Significa empezar a construir algo propio hoy. Una fuente de ingreso paralela. Un proyecto digital. Una inversión. Algo que te permita recuperar el control sobre tu tiempo. Porque si tu estabilidad depende de un solo ingreso, entonces no estás estable, estás en riesgo. Los ricos no tienen miedo de perder, porque nunca apuestan todo a una sola fuente. Crean múltiples caminos. Diversifican. Aprenden. Y cada vez que el mundo cambia, se adaptan más rápido que los demás. Tú también puedes hacerlo. Pero debes romper con la idea de que la seguridad viene de afuera. Porque la seguridad que depende de otro siempre será temporal. La libertad financiera no es tener millones en el banco. Es tener opciones. Es poder decir no sin miedo. Es despertar un lunes sin sentir que te roban la vida. Es poder trabajar porque quieres, no porque debes. El día que entiendas que tu empleo no es tu salvación, sino tu trampolín, ese día habrás despertado. Y la estabilidad dejará de ser una cárcel para convertirse en un punto de partida. El sistema seguirá intentando venderte la seguridad, planes de jubilación, créditos, seguros, promociones. Todo disfrazado de protección. Pero lo que realmente te protege no es eso. Lo que te protege es el conocimiento, la mentalidad y la capacidad de generar ingresos con tus propias ideas. El miedo perderá poder cuando descubras algo. No necesitas estabilidad para ser libre, necesitas control sobre ti mismo. Control de tus hábitos, de tus gastos, de tu mentalidad y de tu dirección. Porque quien domina su mente, domina su destino. Y quien depende de un salario, vive en el destino que otros diseñaron. En el próximo capítulo descubrirás cómo el sistema fue creado para mantenerte exactamente donde estás, y por qué incluso tus pensamientos financieros fueron programados para servir a los intereses de otros. Lo entenderás todo, cómo funciona la estructura, por qué el dinero fluye hacia los mismos bolsillos, y cómo puedes empezar a salir de ese laberinto. Capítulo 3. El sistema no está roto. Está programado así. Mucha gente cree que el sistema económico está roto. Que algo falló. Que la desigualdad, las deudas y la falta de oportunidades son errores del modelo.
pero no lo son. El sistema no está roto. El sistema funciona exactamente como fue diseñado, para beneficiar a unos pocos y mantener al resto obedeciendo. Desde el momento en que entras al colegio, el programa ya empezó. Te enseñan a memorizar, no a pensar. A seguir reglas, no a cuestionarlas. A competir con tus compañeros, no a colaborar con ellos. Te preparan para un mundo que ya está escrito, para cumplir un papel que alguien más diseñó antes de que nacieras. Y el resultado es claro, millones de adultos formateados para producir, consumir y endeudarse, sin nunca preguntarse por qué. El sistema no necesita látigos, necesita creencias. Creencias que te mantengan dentro de sus límites. Trabaja duro y te irá bien. Compra tu casa y serás exitoso. Endeúdate para tener lo que mereces. Confía en el gobierno, en el banco, en tu empresa. Mentiras dulces, disfrazadas de consejos. Y cada una de ellas cumple un propósito, mantener el flujo de dinero en una sola dirección. Piénsalo. El banco no gana cuando ahorras, gana cuando te endeudas. Las empresas no quieren que seas libre, quieren que consumas. El gobierno no quiere ciudadanos independientes, quiere contribuyentes previsibles. Nada de eso es casualidad. Cada engranaje tiene una función, mantenerte en movimiento, sin permitirte avanzar demasiado. El sistema premia al obediente y castiga al curioso. El obediente cumple horarios, paga impuestos, sigue instrucciones. El curioso cuestiona, experimenta, busca caminos alternativos. Por eso la mayoría termina viviendo en el molde, repitiendo las mismas frases que escuchó de sus padres. Así es la vida. Al menos tengo trabajo. Lo importante es tener algo seguro. Y sin darse cuenta, defienden un modelo que nunca fue creado para su beneficio. La trampa está tan bien diseñada que hasta quienes se sienten frustrados dentro de ella, la siguen alimentando. Trabajan más horas. Piden préstamos. Compran cosas que no necesitan para sentirse valiosos por un instante. Y así, mientras el sistema se fortalece, la libertad se aleja. Pero para entender cómo escapar, primero debes ver cómo se sostiene. El sistema se apoya en tres pilares invisibles. La educación, el consumo y la deuda. 1. La educación. No fue creada para liberar mentes, sino para formar empleados. El modelo escolar que conocemos nació en la Revolución Industrial. Su propósito era preparar obreros obedientes, no pensadores libres. Por eso nos enseñan fórmulas, fechas y reglas, pero jamás cómo funciona el dinero, cómo crear valor o cómo invertir. Te enseñan a buscar un empleo, no a crear uno. Te entrenan para depender del salario, no para construir activos. Esa es la raíz de la trampa, una mente entrenada para obedecer no puede imaginar libertad. 2. El consumo. Una vez que aprendes a trabajar, te enseñan a gastar. La publicidad te dice que necesitas para ser feliz. El sistema te ofrece crédito para que lo obtengas. Y tú entras en el círculo perfecto, trabajas para comprar, compras para sentirte bien, te endeudas y luego trabajas más para pagar lo que compraste. Y cuando por fin terminas de pagar, el mercado ya te convenció de que necesitas algo nuevo. La deuda se renueva. La rueda sigue girando. 3. La deuda. Es la herramienta más poderosa del control moderno. No esclaviza con cadenas, sino con intereses. No te encierra, pero te sigue a todas partes. Te hace dependiente del salario, temeroso del despido y sumiso ante el sistema. Mientras más deudas tienes, menos libertad posees. Y sin libertad, no hay pensamiento crítico. Los grandes jugadores lo saben. Por eso el sistema financiero no busca eliminar la pobreza, busca administrarla. La pobreza es rentable. Un trabajador endeudado es un trabajador predecible. No protesta. No arriesga. No se rebela. Solo obedece. Porque tiene demasiado miedo a perder lo poco que tiene. Y aquí está la parte más dura, tú también participas en este juego. Cada vez que aceptas una deuda innecesaria, alimentas el sistema. Cada vez que trabajas sin construir activos, refuerzas la estructura.
Cada vez que crees que el dinero es escaso, entregas tu poder a quienes lo fabrican. Pero el verdadero secreto no está en luchar contra el sistema, sino en entenderlo. Porque cuando lo entiendes, puedes usar sus reglas a tu favor. Los ricos no odian el sistema. Lo dominan. Aprendieron que las mismas leyes que esclavizan a la mayoría pueden liberar a quien las comprende. Usan el crédito como palanca, no como trampa. Usan el tiempo de otros, el talento de otros, el dinero de otros. Y mientras todos corren detrás del próximo salario, ellos construyen estructuras que funcionan incluso cuando duermen. Por eso hay algo que debes grabarte desde ahora. El sistema no fue hecho para ser justo. Fue hecho para ser jugado. Tú decides si serás jugador o ficha. Pero para ser jugador, necesitas información, estrategia y una mentalidad distinta. La trampa del salario se mantiene porque la mayoría piensa en términos de sobrevivencia, no de libertad. Trabajan por necesidad, no por visión. Y el sistema lo sabe. Por eso no te enseña a crear, sino a obedecer. Por eso el dinero fluye hacia quienes se atreven a salirse del molde, hacia quienes ven oportunidades donde los demás solo ven riesgos. ¿Y sabes cuál es la mayor ironía de todas? El sistema ofrece las herramientas para escapar, pero muy pocos las usan. Internet, educación digital, inversión global, negocios online, activos automatizados. Todo está al alcance de cualquiera, pero casi nadie lo toma en serio. Porque escapar de la trampa no requiere fuerza, sino conciencia. Y eso es lo que menos quieren que desarrolles. El sistema no necesita encerrarte físicamente. Solo necesita mantenerte ocupado, distraído y endeudado. Que creas que estás progresando mientras trabajas más y ganas apenas lo suficiente para sobrevivir. Te da entretenimiento para no pensar, distracciones para no actuar y miedo para no cambiar. Y mientras tú miras hacia otro lado, los verdaderos jugadores siguen acumulando activos, poder e influencia. Pero hay una buena noticia. El momento en que ves el sistema por lo que es, el juego cambia. Ya no eres una víctima. Eres un observador. Y un observador consciente puede decidir cómo actuar. Puede elegir salir, construir, reprogramarse. Porque el poder real no está en el dinero. Está en el entendimiento. Y una vez que entiendes, ya no puedes volver atrás. En los siguientes capítulos aprenderás cómo reconocer los síntomas de esta trampa y, más importante aún, cómo empezar a crear tu propio sistema de libertad, paso a paso, sin importar tu nivel de ingresos actual. El conocimiento es la llave. Y la puerta siempre estuvo ahí. Solo faltaba que te atrevieras a abrirla. Capítulo 4. Los 5 síntomas de la trampa del salario. Antes de escapar de una trampa, primero tienes que reconocer que estás dentro de una. Y ese es el paso que la mayoría nunca da, porque el sistema se encarga de que confundas rutina con normalidad y agotamiento con progreso. Pero si observas con atención, hay señales claras que revelan si el salario te controla a ti, o tú lo controlas a él. Hoy vas a descubrir esas señales. 5 síntomas que, si los reconoces en tu vida, te mostrarán exactamente por qué sigues en el mismo lugar, aunque trabajes más que nunca. 1. Vives al día. Este es el primer síntoma, y el más común. Trabajas, cobras, pagas, y vuelves a empezar. Tu dinero entra y sale tan rápido que ni siquiera puedes disfrutarlo. Y cada mes, la historia se repite. Lo más peligroso no es la falta de dinero, sino la falta de planificación. Porque cuando vives al día, tu mente se programa para sobrevivir, no para crecer. Cada decisión se toma desde la urgencia, no desde la estrategia. Y cuando vives en modo supervivencia, el sistema ya ganó. El sistema quiere que vivas al límite, sin margen, sin ahorro, sin espacio para pensar. Porque si no tienes tiempo ni dinero, no puedes rebelarte. Te mantiene cansado, endeudado y agradecido por cualquier aumento mínimo. Esa es la verdadera trampa del mes a mes, te acostumbra a vivir agotado y a llamar estabilidad a tu jaula. 2. Dependencia absoluta del sueldo. El segundo síntoma es más silencioso, pero igual de destructivo. Tu ingreso depende de una sola fuente, tu salario. Si un día te despiden, todo se derrumba.
Esa dependencia no solo es financiera, es psicológica. Porque mientras creas que tu seguridad depende de alguien más, nunca serás libre. Puedes amar tu trabajo, tener un buen jefe, ganar bien, pero si no tienes otras fuentes de ingreso, sigues vulnerable. La trampa está en creer que más sueldo significa más estabilidad. En realidad, más sueldo solo significa una jaula más cómoda. Una jaula con aire acondicionado, pero jaula al fin. Los ricos no piensan en términos de salario, piensan en términos de flujo. Saben que el dinero no debe venir de un solo lugar. Un ingreso principal, uno secundario, uno pasivo, uno en construcción. Esa es la verdadera seguridad, la diversificación. Si todo tu futuro depende de un solo cheque, no tienes un empleo, tienes un punto débil. 3. No tener control sobre tu tiempo. El tercer síntoma es el más doloroso, tu tiempo no te pertenece. Tu agenda está marcada por otros. Te levantas a la hora que debes, no a la que quieres. Tu día está dividido entre trabajo, obligaciones y cansancio. Y al final de la jornada, apenas queda energía para vivir. El sistema no necesita quitarte todo el dinero. Le basta con quitarte el tiempo. Porque el tiempo es la moneda más valiosa que tienes, y cada hora vendida es una parte de tu vida que no volverá. La mayoría no se da cuenta, pero trabaja más horas de las que vive. Y cuando por fin tiene tiempo libre, ya no tiene energía para usarlo. Así se mueren los sueños, no por falta de dinero, sino por falta de tiempo y claridad mental. Mientras tú produces para otro, alguien más usa tu tiempo para construir su libertad. Y esa es la verdad más incómoda, tú trabajas por dinero, ellos trabajan por sistemas. Hasta que no recuperes el control de tu tiempo, seguirás siendo un empleado, incluso si algún día ganas más dinero. 4. Postergar sueños por falta de dinero. Este es el síntoma emocional más profundo. El que te roba la pasión y el propósito. Esa frase tan común, algún día lo haré, cuando tenga plata. Pero ese día nunca llega, porque el sistema está diseñado para que no llegue. Cada mes aparecen nuevos gastos, nuevas urgencias, nuevos imprevistos. Y tú sigues aplazando lo que realmente importa, viajar, emprender, estudiar, cambiar de rumbo, disfrutar. La trampa es perfecta porque te hace creer que no puedes. Y con el tiempo, te resignas. Dejas de soñar y comienzas a sobrevivir con excusas elegantes. Pero la falta de dinero no es el verdadero problema, el problema es la falta de visión. El dinero llega a quienes tienen un propósito claro y toman decisiones alineadas con él. Cuando tu mente se enfoca en sobrevivir, solo genera escasez. Cuando se enfoca en propósito, genera caminos. Decir no tengo dinero es una forma de evitar la responsabilidad de crear algo distinto. El día que digas voy a encontrar cómo hacerlo, tu vida cambiará por completo. 5. Creer que trabajar más es la solución. Este es el último y más cruel de los síntomas. Creer que la salida es trabajar más, cuando en realidad, la salida es pensar mejor. El sistema te hace creer que la respuesta está en el esfuerzo, no en la estrategia. Por eso la mayoría vive exhausta, corriendo detrás de una meta que se aleja cada vez que se acerca. Horas extra, dobles turnos, fines de semana ocupados. Más trabajo, más cansancio, más frustración. Pero nadie se vuelve rico por trabajar más, se vuelve rico por trabajar distinto. Los millonarios no tienen más horas al día, tienen más claridad. Entienden que su trabajo no es producir, sino crear estructuras que produzcan. El pobre cambia tiempo por dinero. El rico cambia ideas por activos. Uno se agota, el otro construye libertad. Trabajar más solo te hace girar más rápido dentro de la misma rueda. No necesitas más velocidad, necesitas una salida. El diagnóstico final. Si reconociste uno o varios de estos síntomas, no te culpes. El sistema fue diseñado para que los tengas. Tu educación, tus hábitos, tu entorno y tus creencias fueron moldeados para mantenerte dentro de ese ciclo. Pero hay algo que el sistema no puede controlar, tu conciencia. Una vez que ves la trampa, ya no puedes fingir que no la ves. Esa incomodidad que ahora sientes es el principio de tu despertar financiero.
Porque el cambio no comienza con dinero, sino con conciencia. Reconocer estos síntomas es aceptar una verdad incómoda. El problema no es el sistema, es seguir jugando con sus reglas. Y ahora que sabes cómo reconocerlas, puedes empezar a cambiarlas. Recuerda, el dinero no resuelve la esclavitud si la mente sigue programada para obedecer. Primero liberas la mente, luego liberas la cuenta. En el próximo capítulo conocerás el siguiente paso del proceso. Cómo reescribir tu mapa mental del dinero. Descubrirás por qué piensas, sientes y actúas como lo haces con respecto a las finanzas y cómo puedes reprogramar tu cerebro para crear abundancia, control y libertad. Porque la trampa más fuerte no está en tu empleo, está en tu mente. Capítulo 5. Reescribir tu mapa mental del dinero. Hasta ahora has visto cómo funciona el sistema. Has entendido que la trampa del salario no solo es económica, sino también mental. Pero para salir de ella, no basta con aprender sobre dinero. Hay que reprogramar la mente que lo maneja. El dinero no desaparece, solo cambia de manos. Y siempre fluye hacia las personas que tienen la mentalidad correcta. No la mentalidad más inteligente, ni la más preparada, sino la más alineada. Porque el dinero, como la energía, sigue patrones mentales. Y si tu mapa interior está basado en escasez, miedo y dependencia, nada que construyas afuera durará. Tu mente es tu economía. Cada pensamiento sobre el dinero genera una emoción, y cada emoción se convierte en una decisión. Si creciste escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para tener algo, o los ricos son egoístas, entonces tu mente asoció la riqueza con dificultad o culpa. Y lo que asocias con culpa, lo rechazas sin darte cuenta. Por eso hay personas que ganan más, pero nunca retienen nada. Porque su mente no está preparada para sostener abundancia. Quieren libertad, pero inconscientemente sabotean cada intento de alcanzarla. Tu mapa mental es el conjunto de creencias que define cómo piensas, gastas y ganas. Si tu mapa dice el dinero es escaso, buscarás escasez. Si dice el dinero me da libertad, buscarás crearla. El dinero no te cambia, solo amplifica lo que ya eres. Reescribir tu mapa mental significa cuestionar cada creencia que heredaste sin analizarla. Porque la mayoría no piensa por sí misma, solo repite pensamientos ajenos. Y esos pensamientos ajenos construyen vidas ajenas. La educación invisible. A nadie le enseñaron a pensar como rico. Ni en la escuela, ni en casa, ni en los medios. Te enseñaron a ahorrar por miedo, no a invertir por visión. Te enseñaron a evitar el riesgo, no a dominarlo. Te enseñaron a buscar trabajo, no a crear valor. Esa es la educación invisible del sistema, una formación diseñada para mantenerte predecible. Porque un trabajador con miedo gasta poco, se conforma con su salario y no cuestiona las reglas. Los ricos reciben otra educación, aunque nunca la veas en un libro escolar. Les enseñan sobre activos, interés compuesto, reinversión, estrategia, fiscalidad. Aprenden a pensar en décadas, no en quincenas. A crear estructuras, no dependencias. Por eso parecen jugar un juego distinto, porque realmente lo es. El sistema financiero es como un tablero de ajedrez. La mayoría ni siquiera sabe que está jugando. Y mientras tanto, unos pocos ya están planeando su jaque mate. El poder del pensamiento financiero. La mente pobre piensa en dinero como algo que se gasta. La mente rica lo ve como algo que se multiplica. Una mente pobre busca gastar menos, una mente rica busca ganar más. El pobre pregunta cuánto cuesta, el rico pregunta cuánto genera. La diferencia parece sutil, pero crea destinos completamente distintos. Porque lo que piensas repetidamente se convierte en tu realidad. Si crees que el dinero es difícil, lo será. Si crees que necesitas suerte, dependerás de ella. Si crees que puedes crearlo, comenzarás a buscar caminos. Tu realidad financiera no es más que el reflejo de tus pensamientos dominantes. El dinero que tienes hoy es el resultado directo de tu programación mental pasada. Y eso significa algo increíble, puedes cambiarla. Reprogramación, la fórmula de los 3 niveles. Para reescribir tu mapa mental del dinero, debes trabajar en 3 niveles.
1. El nivel consciente. Es el nivel de la información. Aquí aprendes, lees, escuchas, analizas. Cada concepto nuevo abre una grieta en tu vieja programación. Pero no basta con saber, el conocimiento sin acción no transforma. 2. El nivel subconsciente. Aquí viven tus verdaderas creencias. El subconsciente no razona, solo repite. Por eso, aunque quieras ganar más, si tu subconsciente cree que el dinero corrompe, lo rechazará. Reprogramar este nivel requiere repetición, visualización y emoción. Decir afirmaciones sin sentirlas no sirve. Debes creerlas hasta que se conviertan en parte de ti. 3. El nivel energético. Es la vibración que proyectas hacia el mundo. Si piensas en dinero con miedo o ansiedad, esa energía se refleja en tus decisiones. La abundancia no se atrae con deseo, sino con coherencia, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Cuando tu mente, emoción y acción se alinean, el dinero fluye naturalmente hacia ti. El sabotaje silencioso. Tu mente no quiere cambiar. Ama la rutina, incluso si te duele. Por eso, cuando intentas salir de la trampa, aparecen las excusas. No tengo tiempo, no sé cómo empezar, no estoy listo. Pero ninguna de esas frases es verdad. Son mecanismos de defensa del subconsciente que teme perder el control. Tu cerebro fue programado para sobrevivir, no para prosperar. Y prosperar, para él, se siente peligroso. Por eso el crecimiento duele, porque implica matar versiones viejas de ti mismo. No se trata solo de aprender sobre dinero, sino de convertirte en una persona que sabe manejarlo. Y eso requiere una nueva identidad. Una identidad que no depende del salario, sino del conocimiento, la visión y la acción. Cada vez que postergas un cambio, estás eligiendo mantener viva tu vieja programación. Cada vez que tomas acción, aunque sea mínima, estás instalando un nuevo software mental. Ejercicio de reescritura mental. Haz esto durante una semana. Cada mañana, antes de mirar el teléfono o las noticias, repite en voz alta 3 frases con intención real. Yo controlo mi dinero no me controla. El dinero fluye hacia mí porque aporto valor real al mundo. Mi tiempo es mi activo más poderoso, y lo uso para construir libertad. Hazlo con emoción, con convicción. Porque tu subconsciente no entiende palabras, entiende energía. Hazlo aunque no lo creas del todo. Porque la repetición crea creencia, y la creencia crea realidad. En pocos días comenzarás a notar un cambio. Ya no pensarás solo en gastar, sino en crecer. Ya no buscarás seguridad, sino oportunidades. Ese es el inicio del nuevo mapa mental del dinero. El precio del cambio. Reescribir tu mente no es cómodo. Tendrás que soltar amigos, hábitos y entornos que refuerzan tu antigua versión. Tendrás que alejarte de conversaciones donde el dinero se ve como un enemigo. Tendrás que invertir en ti, incluso cuando parezca arriesgado. Pero lo que recibirás a cambio no tiene precio. Claridad, control, propósito y libertad. Porque el dinero no llega por suerte. Llega cuando te conviertes en la persona capaz de manejarlo. El despertar. En este punto, puede que empieces a sentir algo distinto. Una mezcla entre esperanza y miedo. Eso es bueno. Significa que estás rompiendo la programación. El miedo no es señal de peligro, es señal de expansión. Tu mente está aprendiendo a dejar de sobrevivir para empezar a crear. Y cuando eso sucede, todo cambia. Tus conversaciones, tus decisiones, tus hábitos y, finalmente, tus resultados. Recuerda esto. El dinero no cambia a las personas, las revela. Y cuando tú cambies, el dinero solo será una extensión natural de tu nueva identidad. En el próximo capítulo, veremos cómo aplicar este cambio mental en el mundo real. Cómo pasar de empleado a estratega, utilizando tu salario no como un fin, sino como el primer ladrillo de tu independencia financiera. Porque el conocimiento sin acción es ilusión. Y ahora llegó el momento de actuar. Capítulo 6. De empleado a estratega, el primer cambio real. La mayoría de las personas odia su empleo, pero lo necesita. Lo aman y lo odian al mismo tiempo.
Es su refugio y su prisión. Su fuente de sustento y su mayor limitación. Pero el problema no es tener un empleo. El problema es depender solo de él. Porque mientras el salario sea tu única fuente, siempre estarás jugando el juego de otro. Y el primer paso hacia la libertad no es renunciar, sino cambiar de rol, dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como estratega. El empleado sobrevive. El estratega planifica. El empleado trabaja para recibir. El estratega trabaja para construir. Uno intercambia tiempo por dinero, el otro usa el dinero para ganar tiempo. Uno ve su salario como un fin, el otro, como una herramienta. El cambio no ocurre cuando ganas más, sino cuando cambias la intención detrás de cada dólar que recibes. Mientras sigas viendo tu salario como tu única fuente de vida, seguirás siendo un esclavo moderno. Pero si lo ves como una semilla de inversión, algo dentro de ti empieza a transformarse. Cada pago deja de ser un premio y se convierte en una oportunidad. El estratega entiende que el dinero que gana en su empleo no debe terminar en consumo, sino en creación. No lo usa para comprar cosas, lo usa para comprar libertad. La fórmula del 70-20-10. Uno de los errores más comunes es no tener un plan para el salario. El dinero sin propósito desaparece. El estratega no deja eso al azar, divide sus ingresos en 3 partes simples pero poderosas. 70% para vivir. 20% para invertir. 10% para aprender. El 70% cubre tus necesidades reales, vivienda, comida, transporte, gastos esenciales. No lujos, no caprichos. El 20% se destina a inversión, crear un fondo, generar activos, participar en algo que te devuelva flujo. Ese dinero no se toca. Trabaja por ti. El 10% va directo a tu mente. Libros, cursos, educación, herramientas. Porque sin evolución mental, no habrá evolución financiera. Este principio convierte un salario común en una máquina de transformación. Y aunque parezca pequeño, lo importante no es la cantidad, sino la dirección. Porque quien no sabe administrar 1.000, tampoco sabrá administrar 10.000. Tu salario no es tu valor. Una de las mayores mentiras del sistema es hacerte creer que vales lo que ganas. Pero tu salario no mide tu valor, mide cuánto cuesta reemplazarte. Eso no es autoestima, es economía. Mientras tú midas tu valor en base a un cheque, el sistema siempre tendrá el control. El estratega entiende que el valor real está en lo que sabe, en lo que puede crear, en la red que construye y en las habilidades que domina. Por eso invierte en sí mismo antes que en cualquier activo externo. Porque sabe que el activo más poderoso que tiene es su mente en expansión. El empleado piensa en sobrevivir este mes. El estratega piensa en construir los próximos 10 años. Esa diferencia mental crea resultados opuestos. Transformar el salario en herramienta de libertad. Imagina que tu salario actual no es un fin, sino un trampolín. Cada mes, una parte de ese ingreso puede ir a crear tu sistema paralelo. No se trata de dejar tu empleo de golpe, sino de usarlo como palanca. Tu salario puede financiar tu salida del sistema si lo utilizas con propósito. Crea un fondo de emergencia que te dé margen para actuar sin miedo. Usa tus ingresos para adquirir habilidades que generen nuevas fuentes de ingreso. Inicia un microproyecto digital o físico con una parte de tu sueldo. Aprende a mover dinero en lugar de solo gastarlo. Esa es la diferencia entre trabajar para sobrevivir y trabajar para liberar. El mismo empleo que antes era una cárcel, ahora puede ser tu campo de entrenamiento financiero. Del control externo al control interno. El empleado vive esperando decisiones de otros. ¿Me subirán el sueldo? ¿Habrá despidos? ¿Me aprobarán las vacaciones? El estratega deja de hacer preguntas y empieza a tomar decisiones. No pide permiso para crecer. Crea su propio plan. El control no está en el jefe, está en el enfoque. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que no necesitas escapar del trabajo, sino usar el trabajo como combustible. Cada pago, cada experiencia, cada contacto, puede ser parte de tu proyecto personal de libertad.
El estratega convierte su entorno en una universidad. Observa cómo piensan los líderes, analiza cómo fluye el dinero, estudia los errores de los demás. Mientras otros trabajan por costumbre, él trabaja por información. Tu salida no es una renuncia, es una transición. Mucha gente sueña con dejar su empleo, pero pocos entienden que la libertad no se improvisa. Salir del sistema sin preparación solo te lleva a otra forma de esclavitud. Por eso el estratega diseña su escape con paciencia. Construye su independencia en paralelo, paso a paso, mientras su salario financia su crecimiento. Primero genera un ingreso extra. Luego lo hace constante. Después iguala o supera su salario. Y recién entonces, cuando el nuevo sistema está estable, suelta la vieja estructura. Así es como se escapa de la trampa sin perderlo todo, con estrategia, no con impulsos. El empleo como aliado temporal. El estratega no desprecia su empleo. Lo usa. Lo exprime para lo que realmente sirve, generar recursos, adquirir experiencia y construir contactos. Cada mes en el trabajo puede ser una inversión si tienes claro hacia dónde estás yendo. Tu empleo no es el enemigo, tu estancamiento sí. Mientras tengas un propósito claro, cada día en tu puesto puede acercarte a tu libertad. Pero cuando pierdes el propósito, cada día en ese mismo lugar se convierte en una fuga de energía. El secreto está en la intención detrás del esfuerzo. Cuando trabajas con propósito, incluso tu jornada laboral se convierte en parte del plan. El cambio de identidad. Para pasar de empleado a estratega, no necesitas un nuevo empleo. Necesitas una nueva identidad. Una identidad que no se define por un título ni por un cheque. Una identidad que se define por visión, propósito y dirección. Esa nueva identidad piensa en sistemas, no en sueldos. Habla de ingresos automáticos, no de horas extras. Ve su tiempo como capital, no como sacrificio. Y entiende que la libertad no llega de golpe, se construye ladrillo a ladrillo con decisiones inteligentes. Cuando esa identidad se consolida, el mundo empieza a responder de otra forma. Aparecen oportunidades, contactos, ideas, caminos. Porque cuando tú cambias internamente, tu realidad externa se ajusta para seguirte. El despertar del estratega. Un día lo notarás. Te despertarás un lunes, mirarás el reloj, y algo será distinto. Seguirás teniendo trabajo, pero ya no sentirás que te pertenece. Sabrás que estás de paso. Que lo estás usando para algo más grande. Ese es el día en que te conviertes en estratega, cuando tu empleo deja de ser el fin y se convierte en un medio para tu libertad. El sistema no habrá cambiado, pero tú sí. Y eso es suficiente para comenzar a escapar de él. Porque el estratega no huye del sistema. Lo estudia, lo usa, lo trasciende. En el próximo capítulo descubrirás cómo potenciar este cambio, multiplica, no aumentes, donde aprenderás por qué pedir un aumento no te hará libre. Y cómo crear fuentes paralelas que te saquen definitivamente del ciclo de dependencia. Capítulo 7. Multiplica, no aumentes. Durante años, nos enseñaron a perseguir aumentos. A creer que la solución a nuestros problemas financieros está en ganar más. Cuando me suban el sueldo, empezaré a ahorrar. Cuando gane un poco más, invertiré. Cuando gane el doble, seré feliz. Pero ese cuando nunca llega. Porque no importa cuánto ganes, si no sabes multiplicarlo, siempre será insuficiente. La verdadera libertad financiera no nace de ganar más dinero, sino de aprender a multiplicarlo. El efecto del espejismo. Imagina que tu sueldo se duplica mañana. El primer mes te sientes poderoso. Compras cosas que antes postergabas, mejoras tu estilo de vida, cambias el auto, sales más. Pero a los pocos meses, el dinero vuelve a faltar. ¿Por qué? Porque tu mente no cambió, solo cambió la cantidad. El fenómeno tiene nombre, inflación del estilo de vida. Cada vez que aumentan tus ingresos, también aumentan tus gastos. Y sin darte cuenta, terminas en el mismo punto, pero con más compromisos, más responsabilidades y la misma ansiedad. Ganar más no resuelve nada si sigues siendo la misma persona que no sabía administrar lo que tenía.
Por eso, el primer paso para salir del ciclo es cambiar la pregunta. No cómo gano más, sino cómo hago que mi dinero trabaje por mí. El nuevo juego del dinero. La mayoría juega el juego equivocado. Cambia horas por dinero. Y el dinero, a su vez, se cambia por cosas que pierden valor. Trabajo, salario, consumo. Fin de la historia. Pero los que alcanzan libertad juegan otro juego. Trabajo, capital, activo, ingreso automático. El cambio es mental, no técnico. El dinero deja de ser una recompensa y se convierte en una herramienta. Cada billete ya no representa lo que puedes comprar, sino lo que puedes construir con él. Mientras tú gastas tu salario en experiencias fugaces, otros lo usan para financiar activos que generan más dinero cada mes. Y cuando entiendes eso, el aumento deja de tener importancia. Porque aunque no ganes más, empiezas a usar el dinero como lo usan los ricos. El poder de la multiplicación. Multiplicar no es magia. Es disciplina y visión. Requiere pensar como un arquitecto, no como un consumidor. Cada peso que entra tiene una misión. Y tu misión es dirigirlo hacia algo que se expanda con el tiempo. Empieza por lo pequeño. Con el 10%, el 5%, incluso el 1% de tu salario. Lo importante no es la cantidad, sino el hábito. Si puedes multiplicar poco, podrás multiplicar mucho. Porque el que no cuida un peso, tampoco cuidará 1000. El secreto está en la dirección, no en el tamaño del dinero. Si cada mes destinas una parte de tu salario a inversión, educación o creación, en menos de un año verás un cambio mental irreversible, dejarás de vivir esperando aumentos y empezarás a crear activos. Los 3 caminos para multiplicar. Existen 3 caminos principales para multiplicar tu dinero, y todos están al alcance de cualquiera que piense como estratega. 1. Multiplicación por conocimiento. Tu primera inversión no debe ser una acción, un fondo ni una criptomoneda. Debe ser tu mente. El conocimiento financiero multiplica todo lo que tocas. Cuando sabes cómo funciona el dinero, dejas de temerle. Y cuando dejas de temerle, puedes hacerlo crecer. 2. Multiplicación por sistema. Crea una fuente de ingreso que funcione sin tu presencia constante. Un negocio digital, un servicio automatizado, una inversión recurrente. No necesitas renunciar a tu trabajo para hacerlo, solo necesitas constancia. Cada pequeño sistema que generes, aunque sea 10, 20 o $50 al mes, te acerca a la libertad. Lo importante es crear estructura, no velocidad. 3. Multiplicación por reinversión. Cada vez que un ingreso adicional llega, no lo gastes. Reinvierte. El dinero reinvertido tiene memoria, trabaja en silencio mientras duermes. Ese es el principio del interés compuesto, la octava maravilla del mundo financiero. Los pobres lo ignoran, los ricos lo veneran. Y los que lo entienden, ya no vuelven a empezar de cero. El síndrome del esfuerzo infinito. El sistema quiere que creas que el esfuerzo constante es la solución. Pero el esfuerzo sin dirección es solo cansancio. Trabajas más, te esfuerzas más, ganas un poco más, pero sigues en el mismo punto. Porque la ecuación sigue siendo la misma, tiempo a cambio de dinero. La verdadera revolución ocurre cuando rompes esa ecuación. Cuando entiendes que el tiempo debe invertirse en construir cosas que funcionen sin ti. Eso es lo que hacen los ricos, diseñan mecanismos de ingreso mientras el resto sigue intercambiando horas por billetes. El esfuerzo es necesario, pero solo cuando construye sistemas. Si tu esfuerzo no te acerca a la libertad, se llama agotamiento. De trabajador a inversionista. El paso mental más importante es dejar de verte como alguien que trabaja por dinero y empezar a verte como alguien que dirige dinero. El trabajador busca seguridad. El inversionista busca expansión. El trabajador teme perder. El inversionista teme no aprender. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser millonario para pensar como inversionista. Solo necesitas tomar decisiones que generen retorno. Cada curso que tomas, cada libro que lees, cada herramienta que aprendes a usar, son inversiones invisibles que, con el tiempo, pagan más que cualquier aumento.
El empleado promedio busca un aumento del 10%. El estratega busca crear un 100% nuevo con algo propio. Esa diferencia lo cambia todo. Multiplicar es también eliminar. No puedes multiplicar lo que está drenado. Por eso, antes de hacer crecer tu dinero, debes cerrar las fugas. Las pequeñas compras innecesarias, las suscripciones que no usas, los gastos impulsivos. No se trata de ser tacaño, sino consciente. Cada peso que ahorras de una fuga puede convertirse en semilla de inversión. El dinero que no gastas en distracciones es el dinero que mañana te dará libertad. Y cuando comienzas a ver tus gastos como decisiones estratégicas, el sistema deja de manipularte. Multiplicar no siempre significa ganar más. A veces significa perder menos. Y esa mentalidad, silenciosa pero poderosa, cambia tu destino financiero para siempre. La nueva fórmula. Ya no se trata de pedir un aumento. Se trata de crear ingresos que no dependan de pedir permiso. De usar tu salario como semilla, no como destino. De pasar de empleado a estratega y de estratega a inversionista. Porque el aumento viene del jefe, pero la multiplicación viene de ti. Y quien domina el arte de multiplicar, ya no necesita esperar. Tu libertad no depende de que alguien te pague más, sino de que tú aprendas a multiplicar lo que ya tienes. Ese es el punto de quiebre mental que separa a los que seguirán atrapados del 5% que logra salir. Conclusión del capítulo. Cuando entiendes que tu salario no te define, sino que te financia, todo cambia. Tu ansiedad se transforma en estrategia. Tu esfuerzo en inversión. Tu tiempo en capital. El sistema no puede controlar a quien sabe multiplicar. Porque mientras los demás esperan su aumento, tú ya estás construyendo activos que generan su propio flujo. Recuerda esto siempre. El dinero que ganas te mantiene vivo. El dinero que multiplicas te hace libre. En el próximo capítulo descubrirás cómo recuperar tu tiempo como tu nuevo capital, y por qué aprender a medir la vida en horas, y no en billetes, es el paso final para romper la trampa del salario. Capítulo 8. Tu tiempo es tu nuevo capital. Hay algo más valioso que el dinero. Algo que no puedes ahorrar, que no puedes multiplicar, y que nunca recuperarás una vez perdido, tu tiempo. El dinero puede irse y volver. El tiempo solo va. Y sin embargo, la mayoría vive como si tuviera una reserva infinita. Intercambian horas por billetes, sin darse cuenta de que el billete se gasta, pero la hora se extingue para siempre. El error de la era moderna. Nos enseñaron a valorar el dinero por encima del tiempo. A admirar al que trabaja más horas, al que sacrifica su vida por su empleo, al que no tiene tiempo para nada. Pero eso no es éxito, es esclavitud maquillada. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, pero desprecia el descanso. Que aplaude al ocupado y desprecia al libre. Y así, poco a poco, el sistema nos convenció de que estar cansado es una medalla y tener tiempo es un pecado. Pero la verdadera riqueza no se mide en cuanto ganas, sino en cuanto control tienes sobre tu tiempo. El rico puede elegir. El pobre debe cumplir. El precio oculto del salario. Cada vez que aceptas trabajar una hora más por dinero, estás vendiendo una parte de tu vida. Una hora con tus hijos, una tarde contigo mismo, una conversación que no tendrás. El dinero se deposita, sí, pero el tiempo desaparece. La trampa del salario se basa en una ecuación perversa. Te pagan justo lo suficiente para que no renuncies. Y te dejan sin tiempo suficiente para pensar en cómo salir. Y lo más irónico es que te hacen sentir orgulloso por eso. ¿Qué trabajador eres?, te dicen. Pero la verdad es que estás agotado, frustrado y vacío. Has cambiado tus mejores años por la promesa de una jubilación que quizás nunca disfrutes. No hay inversión más cara que vender tu vida a plazos. La gran ilusión del progreso. Te hacen creer que trabajas por libertad, pero cada ascenso te ata más. Más sueldo, más deudas. Más responsabilidades, menos tiempo. El progreso laboral se convierte en una trampa dorada. Crees que estás subiendo, pero solo estás cavando una jaula más profunda. El sistema lo sabe, si controla tu tiempo, controla tu mente. Si controla tu mente,
controla tu dinero. Y si controla tu dinero, controla tu vida. Por eso la verdadera independencia comienza cuando entiendes que el tiempo es tu moneda más importante. El cambio de perspectiva. El estratega no trabaja más, trabaja mejor. No busca llenar cada minuto con actividad, sino con propósito. Porque entendió algo que el resto ignora: el tiempo invertido con intención genera riqueza, el tiempo gastado en rutina genera agotamiento. Mira tu agenda. Cada hora de tu día dice exactamente quién eres y hacia dónde vas. Si todo tu tiempo está dedicado a otros, tu jefe, tus clientes, tus deudas, entonces no estás viviendo tu vida, estás viviendo la de los demás. Empieza a medir tu riqueza en horas libres, no en cifras. Si ganas más dinero pero sigues sin tiempo, sigues atrapado. Pero si ganas menos, y aún así puedes elegir qué hacer con tus días, ya empezaste a liberarte. El tiempo como activo. El tiempo también puede invertirse. Y cuando lo haces con inteligencia, se convierte en tu activo más rentable. El tiempo que inviertes en aprender, multiplica tus oportunidades. El tiempo que inviertes en planificar, reduce tus errores. El tiempo que inviertes en descansar, mejora tu claridad. El tiempo que inviertes en relaciones genuinas, te abre puertas invisibles. El problema es que la mayoría usa su tiempo como si no tuviera valor. Lo cambia por distracciones, por validación o por miedo. Pero quien entiende el valor de una hora, jamás la regala. Recuperar el control. Recuperar el control de tu tiempo no significa dejar de trabajar. Significa elegir cómo trabajas, cuándo y con quién. Significa dejar de decir no tengo tiempo y empezar a decir no es mi prioridad. Porque el tiempo no falta, lo que falta es dirección. Empieza por identificar tus fugas. ¿Cuántas horas al día dedicas a actividades que no te acercan a tus metas? ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo lo que otros crean, en lugar de crear lo tuyo? ¿Cuánto de tu semana se va en conversaciones, tareas o compromisos que no elegiste conscientemente? Cuando tomas control de tus horas, el dinero empieza a seguirte. Porque quien domina su tiempo, domina su energía. Y la energía bien dirigida produce riqueza. De la rutina a la autonomía. El empleado vive en un calendario ajeno. El estratega diseña el suyo. No es que el estratega trabaje menos, sino que trabaja en lo que le construye libertad. Cada hora invertida tiene retorno. No todas en dinero, pero todas en propósito. Eso marca la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Entre correr todo el día y avanzar hacia algo. Pregúntate: ¿mi día está lleno o está enfocado? ¿Trabajo para otros o trabajo para mi visión? ¿Mi agenda refleja mi libertad o mi miedo? Tu tiempo revela tu verdad más profunda. Y quien no domina su agenda, terminará viviendo en la agenda de otro. El tiempo libre no es un lujo, es una estrategia. La sociedad te hace sentir culpable por descansar. Pero el descanso no es ocio, es mantenimiento. El descanso te da perspectiva, claridad y creatividad. El descanso es el espacio donde nacen las ideas que cambian tu destino. Los ricos no buscan estar siempre ocupados, buscan estar siempre en control. Tienen tiempo para pensar, planificar y decidir. Y ese tiempo vale más que cualquier cheque. El pobre se siente productivo cuando está agotado. El rico se siente productivo cuando avanza sin desgastarse. El verdadero capital. Tu verdadero capital no está en el banco. Está en tu energía, en tu enfoque, en tu capacidad de decidir cómo usar tus días. Porque el tiempo es vida. Y el dinero no compra vida, solo puede comprar tiempo de otros. Por eso los ricos no compran cosas, compran tiempo, automatizan, delegan, contratan, invierten. Ellos pagan para liberar sus horas, tú trabajas para perder las tuyas. Cada minuto que pasa sin propósito es una moneda gastada en algo que no volverá. Y cuando entiendes eso, tu relación con el trabajo, el dinero y la vida cambia por completo. Conclusión del capítulo. La trampa del salario te hace creer que trabajas por dinero. Pero lo que realmente entregas no son tus habilidades, sino tu tiempo. El día que decidas que tu tiempo vale más que cualquier cheque,
ese día empezarás a cambiar tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino. No necesitas más horas, necesitas mejor dirección. No necesitas más dinero, necesitas más tiempo bajo tu control. Porque el tiempo, bien administrado, se convierte en el activo más rentable que existe. Recuerda. El dinero te da opciones. El tiempo te da libertad. Y la libertad es el verdadero objetivo. En el próximo capítulo descubrirás los nuevos vehículos de libertad, donde aprenderás cuáles son las herramientas, negocios e inversiones que hoy, en pleno 2025, están transformando vidas al permitir a las personas recuperar su tiempo y construir ingresos automáticos. Capítulo 9. Los nuevos vehículos de libertad. Durante décadas, la libertad financiera fue un privilegio de pocos. Solo quienes tenían grandes capitales o contactos podían construir sistemas que generaran dinero sin su presencia constante. Pero hoy, el tablero cambió. Nunca en la historia fue tan posible para una persona común escapar del ciclo del salario como lo es ahora. El problema es que pocos lo saben, y menos aún se atreven a aprovecharlo. Porque mientras unos se quejan de la economía, otros están construyendo su independencia con un computador, una conexión a Internet y una mentalidad estratégica. Los nuevos millonarios no están en Wall Street. Están en casa, detrás de una pantalla, construyendo activos digitales y sistemas que trabajan por ellos. La nueva revolución silenciosa. La verdadera revolución no fue tecnológica, fue mental. El Internet no solo cambió la forma en que compramos o nos comunicamos. Cambió la forma en que se crea el dinero. Hoy, el que entiende cómo funcionan los flujos digitales tiene más poder que el que guarda dinero en el banco. Y eso es lo que el sistema no quiere que comprendas, que tú también puedes construir tu propio flujo. Que puedes dejar de depender de un sueldo y empezar a depender de tus ideas, de tu conocimiento, de tu creatividad. El mundo está lleno de oportunidades, pero todas exigen lo mismo. Una mente libre del miedo y una acción consistente. Vehículo 1. La economía del conocimiento. Vivimos en la era de las ideas. El conocimiento se ha convertido en una de las materias primas más valiosas del mundo. Y lo mejor de todo, todos tienen algo que enseñar. Hoy existen millones de personas ganando dinero compartiendo lo que saben. Desde finanzas hasta jardinería, desde programación hasta cocina. No importa el tema, importa el valor. Cursos digitales, audiolibros, mentorías, ebooks, comunidades online. Cada producto digital es un activo, se crea una vez y se vende miles. Mientras el empleado trabaja por horas, el creador digital trabaja por impacto. Y aquí está la clave. No necesitas ser un experto, solo necesitas ir un paso adelante de alguien que aún no comenzó. El conocimiento compartido es libertad multiplicada. Vehículo 2. Las inversiones automatizadas. El segundo vehículo es la automatización financiera. Gracias a la tecnología, hoy puedes hacer que tu dinero trabaje por ti incluso mientras duermes. Plataformas de inversión, fondos digitales, fintechs, brokers online. El acceso al mundo financiero ya no está reservado a los grandes inversionistas. Pero aquí hay una diferencia fundamental. La automatización no reemplaza el conocimiento. Si no entiendes en qué estás invirtiendo, el sistema te absorberá igual. La libertad no está en apretar un botón, sino en entender por qué lo haces. Y cuando logras dominar ambas cosas, el conocimiento y la herramienta, entras en una nueva dimensión, el dinero deja de ser esfuerzo y se convierte en flujo. Interés compuesto, inversiones diversificadas, aportes automáticos, fondos indexados. Son los vehículos silenciosos que hoy están cambiando la vida de miles de personas que antes dependían de un solo sueldo. Vehículo 3. Los negocios digitales. El tercer vehículo de libertad es el más poderoso y accesible, los negocios digitales. No requieren permiso, ni jefes, ni grandes capitales. Solo una idea, una conexión y un plan. E-commerce, dropshipping, afiliaciones, monetización en YouTube, publicidad en redes, servicios digitales, automatización de contenido. El abanico es inmenso. Pero el principio es siempre el mismo,
crear algo una vez y permitir que siga generando ingresos en el tiempo. El dinero digital tiene una ventaja que el salario jamás podrá ofrecer. Escala. Un video puede generar ingresos mientras duermes. Un curso puede venderse a miles de personas sin que tú estés presente. Un servicio automatizado puede operar incluso cuando estás de vacaciones. Esa es la esencia de la nueva economía. La libertad ya no está en trabajar más, sino en crear mecanismos que trabajen por ti. Vehículo 4. Las inversiones tangibles con mente moderna. Aunque el mundo digital domina, los activos físicos siguen siendo poderosos y se manejan con estrategia moderna. Bienes raíces, renta de propiedades, franquicias pequeñas, autos compartidos, negocios locales automatizados. La diferencia está en la mentalidad. Ya no se trata de comprar ladrillos, sino de crear flujo. Una propiedad vacía no es riqueza, una propiedad rentada con sistema es libertad. Un negocio físico sin estructura es esclavitud, un negocio físico automatizado es independencia. Los ricos no compran activos por apariencia, los compran por función. Y esa función es siempre la misma, liberar tiempo y generar flujo. Vehículo 5. La marca personal. La marca personal es el activo invisible que multiplica todo lo demás. En un mundo saturado de información, las personas ya no compran solo productos, compran confianza. Y la confianza se construye con autenticidad, coherencia y propósito. Si logras convertirte en una voz relevante dentro de tu campo, sea finanzas, arte, salud, educación o motivación, tu marca personal se convierte en una fuente inagotable de oportunidades. Con el tiempo, una sola decisión, una sola recomendación o una sola alianza puede cambiar tu destino. Tu nombre puede abrir más puertas que cualquier título. Y en la era digital, tu presencia vale más que tu currículum. El error del siglo, no elegir ningún vehículo. El error más grave no es elegir mal, es no elegir ninguno. Es seguir esperando el momento perfecto. Es pensar que necesitas más dinero, más tiempo o más suerte. Pero la verdad es simple, el sistema no espera. Mientras tú lo piensas, otros ya están construyendo. El camino hacia la libertad no es rápido, pero cada día que no avanzas, te hundes más. Y el mayor costo no es financiero, es existencial. Porque la vida pasa, y el tiempo no se recupera. Los nuevos ricos no parecen ricos. Olvida la vieja imagen del millonario con traje y reloj de lujo. Los nuevos ricos se ven como tú. Visten simple, trabajan desde casa, viajan livianos, invierten en conocimiento, automatizan sus ingresos y protegen su tiempo como su mayor tesoro. No necesitan demostrar nada, porque su libertad habla por ellos. Y lo más inspirador es que no nacieron con ventajas, solo con decisiones diferentes. Decisiones que tú también puedes tomar. Conclusión del capítulo. Los nuevos vehículos de libertad no son fórmulas mágicas. Son puertas. Y cada puerta exige algo a cambio, responsabilidad, aprendizaje, paciencia y visión. No importa cuál elijas, lo importante es empezar a construir fuera del sistema. Usa tu salario como combustible. Invierte en conocimiento, crea algo propio, multiplica tus recursos, automatiza tu tiempo. Porque cada paso que das hacia la independencia es un paso que el sistema no puede revertir. Recuerda. El salario te da estabilidad, pero los activos te dan libertad. Y en un mundo que cambia cada día, la verdadera riqueza no está en ganar más, sino en tener la capacidad de elegir cómo quieres vivir. En el próximo capítulo descubrirás cómo mantener esa libertad a largo plazo, desarrollando disciplina, propósito y una visión que trascienda los años. Capítulo 10. El camino del despertar financiero. La mayoría quiere libertad, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que exige. Y no hablo de dinero, sino de cambio interno. Porque la libertad no se compra, se construye. Y esa construcción empieza dentro de ti. Saliste de la trampa cuando comprendiste que el sistema no es más fuerte que tu mente. Cuando dejaste de ver el salario como destino y empezaste a usarlo como herramienta. Cuando entendiste que tu valor no depende de un cheque, sino de tu capacidad de crear, decidir y sostener una visión. Pero este camino, el del despertar financiero,
no termina con conocimiento. Apenas comienza ahí. El precio de despertar. Despertar es doloroso. Porque al principio, ver la verdad no libera, incomoda. Te das cuenta de que desperdiciaste años trabajando sin propósito. Que te educaron para obedecer, no para prosperar. Que tus hábitos te ataron más que tus deudas. Y duele. Duele aceptar que no te faltaban oportunidades, te faltaba claridad. Duele entender que la persona que más te limitó fuiste tú mismo. Pero ese dolor es necesario, porque el dolor del despertar es el que abre espacio para la reconstrucción. El 95% de las personas volverá a dormirse, buscará excusas, se distraerá, se convencerá de que no es para ellos. El 5% restante se quedará despierto. Y esos son los que transforman su destino. Del esfuerzo a la disciplina. Una vez despiertas, el siguiente paso es la disciplina. Porque el sistema no te suelta fácilmente. Intentará seducirte con la comodidad, con el consumo, con la rutina. Te ofrecerá distracciones envueltas en entretenimiento, deudas disfrazadas de oportunidades, confort disfrazado de éxito. Por eso necesitas ritualizar tu progreso. No basta con saber qué hacer, debes hacerlo todos los días. Levántate temprano, no para trabajar más, sino para pensar con claridad. Revisa tus finanzas semanalmente, aunque duela. Ahorra antes de gastar, aunque parezca poco. Invierte aunque tengas miedo. Aprende aunque creas que ya sabes. Porque la disciplina no es una cárcel. Es el puente entre tu realidad actual y tu libertad futura. Los que triunfan no son los que más saben, sino los que mantienen la coherencia cuando el entusiasmo desaparece. La soledad del proceso. Habrá un punto en tu camino donde te sentirás solo. Tu entorno no entenderá lo que haces. Te llamarán obsesivo, soñador o incluso loco. Pero recuerda esto, la libertad suena a locura para los que viven cómodamente encadenados. No busques aprobación, busca resultados. No expliques tus planes, demuestra tus avances. Y sobre todo, cuida tu entorno mental. Rodéate de personas que te inspiren, no que te drenen. Escucha a quienes construyen, no a quienes se quejan. La soledad del camino es temporal. Pero la libertad que obtienes al final es eterna. Redefinir el éxito. Durante años, te dijeron que el éxito era tener más dinero, más cosas, más reconocimiento. Pero el verdadero éxito no es tener más, es necesitar menos. Es mirar tu vida y sentir que la controlas. Es poder levantarte un lunes y decidir cómo usar tus horas. Es poder mirar tu cuenta bancaria y saber que tu dinero está trabajando por ti, no tú por él. El éxito no es un número, es un estado de conciencia. Es la certeza de que vives según tus términos. Y cuando llegas ahí, ya no compites con nadie, porque entiendes que la verdadera competencia siempre fue contigo mismo. El retorno del propósito. El dinero sin propósito se convierte en ruido. Puedes tenerlo todo y aún sentirte vacío si no sabes para qué lo quieres. Por eso, la pregunta más importante que puedes hacerte no es cuánto quiero ganar, sino por qué quiero ganarlo. El propósito es el motor invisible que hace que no abandones cuando el proceso se vuelve difícil. Es lo que transforma el esfuerzo en satisfacción, el miedo en fe y la rutina en misión. Pregúntate. ¿Qué harías con tu libertad si ya no tuvieras que trabajar por dinero? ¿A quién ayudarías? ¿En qué te convertirías? Tu respuesta es la brújula de tu nueva vida. El verdadero despertar. El despertar financiero no es acumular riqueza, es recuperar tu poder. Poder para decidir, para crear, para decir no. Poder para vivir con intención. Poder para dejar de sobrevivir y empezar a existir. Cuando entiendes que tu mente es la fábrica de tu realidad, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y esa comprensión es la que te saca definitivamente de la trampa. El dinero, al final, es solo un reflejo de tu nivel de conciencia. Si cambias tu conciencia, cambias tu destino. Tu legado. La libertad no es solo para ti. Cuando tú despiertas, inspiras a otros a hacerlo. Tu familia, tus hijos, tus amigos, tu comunidad.
Cada decisión que tomas desde la conciencia financiera deja una huella. El legado no se mide en herencias, sino en mentalidades. En las creencias que rompes, en las generaciones que liberas, en las vidas que impactas. Porque el mundo no cambia cuando los ricos ganan más. Cambia cuando más personas aprenden a pensar como libres. El punto de no retorno. Hay un momento en este camino en el que ya no puedes volver atrás. Donde tu mente ya no encaja en la mediocridad. Donde no puedes fingir que no sabes. Y aunque todavía no seas libre financieramente, ya eres libre mentalmente. Y esa libertad interior es el principio de toda independencia exterior. No te detengas. Cada paso que das, cada decisión que tomas, cada hábito que sostienes, te aleja más del sistema que antes te tenía atrapado. Y un día, quizás sin darte cuenta, te despertarás en una realidad distinta. Sin alarmas. Sin miedo. Sin dependencia. Solo tú, tu tiempo y la vida que elegiste vivir. Conclusión del capítulo. El camino del despertar financiero no es fácil, pero es el único que vale la pena recorrer. No hay atajos, no hay suerte, no hay secretos. Solo conciencia, acción y paciencia. Porque la verdadera libertad no se alcanza en un golpe de suerte, sino en una sucesión de decisiones inteligentes repetidas cada día. Recuerda. La trampa del salario termina cuando tú decides construir tu propio sistema. El dinero es un medio, el tiempo es tu tesoro, y la libertad, tu destino final. En el próximo y último episodio, cerraremos con una conclusión profunda y emocional, un mensaje final para consolidar todo lo aprendido y dejar al oyente con la energía de tomar acción inmediata. Conclusión: el día que decidas ser libre. Has recorrido un largo camino. Has mirado dentro del sistema, y dentro de ti. Has entendido que la trampa no está solo en el dinero, sino en la forma en que te enseñaron a pensar sobre él. Has descubierto que la pobreza no es solo falta de recursos, sino una programación mental que mantiene a millones viviendo dentro de una jaula invisible. Y ahora, estás frente a una elección. Seguir repitiendo el ciclo, o romperlo para siempre. La libertad no se promete, se gana. No existe un salvador, ni una fórmula mágica, ni un curso que te libere si tú no decides hacerlo. La libertad financiera no llega de golpe, llega cuando tu mente deja de obedecer al miedo. Cuando entiendes que el sistema no te pagará lo que vales, sino lo que necesita pagarte para mantenerte ahí. Cuando eliges construir algo tuyo, aunque empiece pequeño, imperfecto, incierto. Ese es el verdadero acto de rebeldía, crear tu propio sistema dentro del sistema. El día que tomes tu salario y en lugar de gastarlo todo, lo uses para invertir, aprender o crear. Ese día empezará tu independencia. El día que midas tu riqueza en tiempo libre y no en billetes. Habrás entendido el juego. Y el día que descubras que la abundancia no se persigue, se desarrolla desde dentro. Ese día, serás libre. El final del sueño colectivo. El sistema te prometió seguridad. Te ofreció estabilidad, una casa, un salario, una jubilación. Pero lo que nunca te dio fue control. Porque el control no se entrega, se conquista. Mientras tú esperabas el momento perfecto para actuar. El tiempo seguía pasando. Los años se iban, los sueños se apagaban. Y la vida, esa vida que solo tienes una vez. Se gastaba en cuotas mensuales. Pero ahora lo sabes. No se trata de odiar el sistema, sino de entenderlo y superarlo. De usarlo a tu favor, de aprender sus reglas. Y luego escribir las tuyas. La batalla silenciosa. Cada día que despiertas y eliges educarte, ahorrar, invertir, crear. Le estás ganando al sistema. Cada vez que eliges no gastar por impulso. Que inviertes en tu mente antes que en apariencias. Que dedicas una hora a construir tu propio proyecto. Le estás arrebatando poder al ciclo que antes te controlaba. Tu libertad no llegará con un golpe de suerte. Llegará con pequeñas victorias repetidas todos los días. Porque la trampa del salario no se rompe con fuerza. Se rompe con conciencia. Y esa conciencia ya despertó dentro de ti. El nuevo juego.
El viejo juego consistía en trabajar para sobrevivir. El nuevo juego consiste en usar el trabajo para liberarte. Tu empleo puede ser tu trampa o tu trampolín. Tu salario puede ser tu cadena o tu semilla. Tu mentalidad puede ser tu jaula o tu llave. El juego cambió el día que tú cambiaste. El día que entendiste que el verdadero activo no es el dinero, sino la mente que lo dirige. Y esa mente, la tuya, ya empezó a despertar. Un nuevo comienzo. A partir de hoy, ya no trabajas por dinero. Trabajas por propósito. Ya no vives esperando el viernes. Vives construyendo tu libertad. Ya no buscas aumentos. Buscas multiplicación. Ya no sueñas con escapar del sistema. Sueñas con superarlo. Porque ahora sabes algo que muy pocos comprenden. La libertad no se alcanza al final del camino. Se vive cada vez que eliges avanzar. Cierre final. Quizás sigas teniendo el mismo empleo, el mismo sueldo o las mismas deudas. Pero ya no eres la misma persona. Ahora conoces el juego. Y quien conoce el juego, ya no puede ser manipulado. Tu despertar comenzó aquí. Pero tu transformación real empieza con lo que hagas después de apagar este video. Así que levántate, toma control de tu tiempo. Usa tu salario como tu primera herramienta. Y construye el sistema que algún día te permita decir con orgullo: ya no trabajo por dinero. El dinero trabaja por mí.